Nuevo amanecer. Esa bola de polvo infecciosa que se supone que es nuestro hogar. Es curioso cómo la definición de hogar de un hombre puede cambiar tan rápido. Antes era un apartamento en un rascacielos con vista a las relucientes arqueologías de Nueva Albión, cuando mi nombre, Felipe Ortiz, significaba algo en los círculos que importaban. Ahora es una litera estrecha, a bordo de la última frontera, una nave que ha visto más caminatas espaciales que un robot de limpieza abandonado. El dolor de todo esto todavía me quema. Una vez fui un xenolingüista, celebrado por mis conocimientos sobre los extintos Santus y los gramaticalmente confusos Yari. Mi trabajo se exhibía en los sagrados salones de la academia. Ahora soy un simple traficante de chatarra, un intermediario del mercado negro, fluido en el lenguaje universal de la desesperación, el único que todavía se habla en Nuevo Amanecer. Lo llaman una colonia, pero es más bien un evento de extinción en cámara lenta. Nuestro sol, una enana débil y anémica, está dando sus últimos suspiros, y con él nuestra esperanza. Los cultivos hidropónicos están fallando, y los administradores, en su infinita sabiduría, han decidido que el racionamiento es la solución. Sorprendentemente, resulta que cuando aprietas a la gente, tienden a romperse. Los trabajadores están cada vez más inquietos. Lo vi en sus ojos durante mi última misión, un destello de desafío que no estaba allí hace unos siglos. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo este barril de pólvora estalle. Y luego está Ruiz. Incluso ahora, años después de su traición, su nombre deja un sabor amargo en mi boca, peor que el aire reciclado. Él era mi compañero, mi colega, un hombre al que consideraba un amigo, pero también era un intelecto mediocre, consumido por la envidia. Anhelaba el reconocimiento que a mí me llegaba tan fácilmente. Estábamos trabajando en una solución para la crisis energética de Nuevo Amanecer, investigando métodos avanzados para aprovechar la energía estelar, un posible avance que podría haber salvado la colonia. Ruiz, impaciente y ambicioso, torció mi investigación en algo peligroso e inestable, prometiendo resultados inmediatos. Presentó esta versión corrupta al consejo del proyecto, y cuando su demostración inevitablemente fracasó, causando una catastrófica brecha en el reactor, la culpa cayó sobre mí. La explosión resultante no solo destruyó las instalaciones, sino que también dejó una cicatriz de tierra irradiada que sigue siendo inhabitable hasta el día de hoy. Lo llamaron la catástrofe. Mi nombre se convirtió en sinónimo de fraude y negligencia. Fui expulsado, deshonrado, mi carrera reducida a cenizas. Ahora él probablemente es aclamado como un héroe cauteloso en Luna, mientras yo persigo fantasmas en el fin del mundo, todavía tratando de limpiar la mancha de mi reputación, de demostrar que mi investigación original contenía la clave de un futuro que Ruiz nos robó a todos, especialmente a la gente de Nuevo Amanecer. Pero esas fantasmas son la razón por la que estoy aquí, apretado en este ataúd volador con una tripulación tan variopinta como pueda imaginarse. Los silicatos, un misterio envuelto en un enigma, sazonado con una buena dosis de absurdo. Eran una raza alienígena, eso es seguro, la única que la humanidad ha encontrado, aunque brevemente e indirectamente. Sucedió hace siglos, durante la primera ola de expansión interestelar. Una sonda espacial, el Argos, se topó con un sistema en el borde del espacio explorado, designado como Sigma 749, y lo que encontró
desafió todas las expectativas. Escaneos automatizados de largo alcance, más tarde verificados por análisis espectroscópicos, revelaron estructuras artificiales orbitando un gigante gaseoso, megaestructuras confirmadas por los escaneos de largo alcance, en una escala que eclipsaba todo lo que la humanidad había construido. Enjambres de Dyson, un mundo anillo y otras estructuras indicativas de una civilización de tipo Kardashev II. Para cuando llegó la primera expedición humana, el Magallanes, casi una década después debido a las vastas distancias, no quedaba nada. Las estructuras habían desaparecido sin dejar rastro, dejando solo anomalías gravitacionales que más tarde se determinaron como restos de su tecnología de salto gravitacional. Ese fue el alcance del contacto de la humanidad con los silicatos. Un vistazo fugaz de su poder inimaginable. Y luego nada. Dominaron la tecnología de salto gravitacional. El tipo de tecnología que podría doblar el espacio como si fuera tela barata. Nuestros científicos todavía luchan por replicarla en una escala significativa, usando métodos rudimentarios, logrando nada comparado con lo que el Argos encontró. Los silicatos desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo leyendas. Algunos artefactos muy debatidos en manos de coleccionistas privados, supuestamente provenientes de Sigma 749, aunque su autenticidad sigue siendo dudosa. Y la disolución, una zona del espacio tan destrozada, tan completamente deformada, que hace que un agujero negro parezca una piscina para niños. La teoría predominante, basada en las firmas de energía residual encontradas dentro de la disolución, es que su desaparición estuvo relacionada con sus experimentos con la tecnología de salto gravitacional, un accidente catastrófico quizás, que consumió toda su civilización dentro de Sigma 749. Se cree que su civilización estaba confinada a un solo sistema. La explicación más probable para su desaparición, respaldada por la evidencia que tenemos ahora. Solo tecnología como el salto gravitacional puede causar un desastre así, como cualquier espaciero te dirá. Ninguna otra tecnología conocida puede causar este fenómeno. Es una pesadilla de navegación, un cementerio de naves que se acercaron demasiado y, por supuesto, es nuestro destino. Quinn, nuestro estimado capitán, lo llama una misión de salvamento, un último esfuerzo por encontrar algo en la disolución que pueda sacar a nuevo amanecer del borde del abismo. Él es un hombre tallado en granito y viejos arrepentimientos, con un ojo artificial que brilla en la tenue luz del puente. Lo vi perder los estribos una vez durante un trato que salió mal en Titán. No fue una vista bonita. Perdió a su última tripulación en algún tipo de anomalía espacial, y sospecho que ve esta misión como una oportunidad de redención, o tal vez solo como una forma de salir en una explosión de gloria. Luego está Ramírez, un muro de músculo, con un corazón sorprendentemente tierno, o al menos eso intenta proyectar. Es nuestro oficial de seguridad, aunque ¿qué se supone que debe protegernos aquí afuera? Es una incógnita. Probablemente de sí mismo. No habla mucho, pero sus silencios son más elocuentes que los discursos de la mayoría de la gente. Limpia su rifle de pulso obsesivamente, casi compulsivamente. A veces lo veo mirándolo fijamente, con un destello de algo oscuro y peligroso en sus ojos. Tiene un pasado, uno del que no habla. He visto su tipo antes, en los callejones y bares sórdidos, donde solía hacer mis tratos, hombres que llevan su violencia como una segunda piel.
No estoy seguro de que confíe en mí, pero tampoco estoy seguro de que confíe en nadie, ni siquiera en sí mismo. Marcos, por otro lado, es un libro abierto, aunque uno escrito en un lenguaje de pura ansiedad. Es nuestro navegante, un manojo de nervios y talento crudo, lo suficientemente joven como para seguir creyendo en héroes y finales felices. Prácticamente vibra con energía nerviosa, sus dedos tamborileando constantemente en su consola, sus ojos mirando alrededor como si esperara que la nave explotara en cualquier momento. Tiene habilidades, sin duda, pero es inexperto. Esta misión lo romperá o lo hará. A veces me mira con una especie de admiración heroica que me hace sentir profundamente incómodo. No estoy seguro de qué es peor, su miedo o su admiración mal dirigida. Y luego está el Dr. Pedro Valdemar, un pez frío, si es que alguna vez hubo uno. Nuestro estimado oficial médico, aunque sospecho que su interés en nuestro bienestar es puramente académico. Tiene una mano cibernética que diseñó él mismo, un recordatorio quizás de su propia caída en desgracia. Un accidente de laboratorio, dicen, pero he oído los rumores, experimentos poco éticos, pacientes que no sobrevivieron. Me recuerda un poco a Ruiz, en realidad, la misma ambición, la misma disposición a doblar las reglas. Siempre está observando, analizando, su mirada tan afilada como un láser quirúrgico. A veces lo veo mirándome, con un extraño destello casi depredador en sus ojos. No confiaría en él, ni lo que pudiera lanzar a Ramírez, y eso no es muy lejos. Al acercarnos a la disolución, la voz de Quinn, áspera y cortante como siempre, llegó a través del comunicador. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en la ventana de visualización. La luz de las estrellas distorsionada pintaba los bordes de la escena, un caleidoscopio giratorio de colores. Parecía que alguien había tomado un puñado de estrellas y las había esparcido por el tejido de la realidad. Las lecturas en mi tableta de datos se dispararon, los niveles de radiación aumentando constantemente. Estábamos entrando en el cementerio. A través del caos giratorio, una forma comenzó a emerger, una estructura colosal de kilómetros de largo. Su arquitectura simultáneamente familiar y alienígena. Superficies suaves como el cuarzo, entretejidas con un entramado de aleación oscura, brillaban bajo la luz distorsionada de las estrellas. Era una nave, silenciosa, prístina. La nave de los silicatos, murmuró Marcos. Es incluso más grande de lo que sugerían los escaneos. Manténganse juntos, dijo Quinn, su voz tensa, aunque ni siquiera él podía ocultar por completo su asombro. Ramírez, ¿algún signo de actividad? Negativo, capitán, respondió la voz profunda de Ramírez a través del comunicador. Pero mis instrumentos están prácticamente gritando. Algún tipo de firma energética. No puedo identificarla, pero no es humana, eso te lo aseguro. Silicatos, sin duda, murmuré, mis ojos aún fijos en el casco del derelicto. Tiene que ser de ellos. El casco de la nave era impecable. Cada superficie, cada curva y unión parecía perfectamente intacta, inalterada por el tiempo o cualquier fuerza externa. Era como si la nave hubiera sido congelada en un momento del tiempo, esperando una orden para despertar. Escotilla localizada en el costado de babor, anunció Marcos. Quinn se volvió hacia nosotros. Muy bien, escuchen. Entramos rápido. Encontramos lo que podamos y salimos. Sin riesgos innecesarios. Esto no es un tour turístico. Hizo una pausa. Su mirada se detuvo en cada uno de nosotros por turno. Nos mantenemos juntos.
nos cuidamos las espaldas. La escotilla de la nave no respondió a nuestros intentos iniciales de abrirla. Después de varios minutos tensos, Marcos logró sortear los controles principales y la pesada puerta se deslizó abierta. Nuestras botas no hicieron ningún sonido en el suelo suave como el cuarzo. La gravedad artificial, una atracción constante y uniforme, era casi idéntica a la de la Tierra. Quinn lideraba el camino, con Ramírez siguiendo de cerca, su rifle de pulso listo, el cañón barriendo de un lado a otro, cubriendo nuestros flancos. La arquitectura era impresionante. Arcos altísimos, cámaras masivas que se extendían para siempre, y estructuras cuyo propósito solo podía adivinar. Todo estaba construido a una escala que eclipsaba los mayores logros de la humanidad. Y sin embargo, a pesar de la grandeza, un profundo silencio reinaba. Nos movimos a través de corredores que se desplazaban y cambiaban, la geometría sutilmente no euclidiana. No era desconcertante, sino una curvatura gradual del espacio que, con el tiempo, podría fácilmente desorientar a un viajero inexperto. Marcos, a pesar de su ansiedad, estaba demostrando su valía. Tenía una habilidad asombrosa para navegar por el interior de la nave. Su sentido innato de las relaciones espaciales le permitía crear un mapa sorprendentemente preciso en su tableta de datos. «Por aquí», dijo, su voz tensa pero firme a través del comunicador. «Las lecturas de energía son más fuertes en esta dirección». Lo seguimos más adentro de la nave. Pasamos por cámaras llenas de maquinaria, dispositivos intrincados, compuestos, de la misma mezcla perfecta de cuarzo y aleación oscura, encajados en cada espacio disponible. Su propósito era desconocido, pero claramente avanzado, más allá de cualquier cosa que hubiera visto antes. En una cámara, encontramos lo que parecían ser pantallas holográficas, paneles de luz que respondían a nuestro tacto, revelando esquemas complejos, datos científicos, y lo que sospechaba que eran registros o bitácoras. La información era densa, estratificada, y en un idioma que apenas comenzaba a entender. «Increíble», murmuré, mi mano enguantada flotando sobre una pantalla. Estaban trazando movimientos estelares, no solo en esta galaxia, sino en otras. Y mira esto. Lecturas gravitacionales. Estaban mapeando el tejido del espacio-tiempo. «¿Puedes entender algo?», preguntó Quinn, su voz traicionando un toque de impaciencia. «Estoy trabajando en ello», respondí. «Es silicato, altamente técnico. Tomará tiempo». Continuamos, siguiendo el liderazgo de Marcos. Entramos en una cámara bañada en una suave luminiscencia violeta. La fuente no era iluminación artificial, sino la flora misma. Este era el jardín de Santis, como indicaba una inscripción parcialmente traducida. Estructuras multifacéticas, que se asemejaban a enormes formaciones rocosas, esculpidas, emitían la luz violeta. Eran la principal fuente de energía, extrayendo energía desde lo profundo de la nave y convirtiéndola en una forma de radiación que nutría la vida vegetal circundante. Plantas móviles prosperaban en este entorno. Algunas parecían helechos, liberando nubes de partículas en el aire que bailaban en las corrientes suaves. Otras eran organismos bulbosos y flotantes, con tallos porosos y retráctiles que absorbían las partículas, sus cuerpos brillando levemente. Enredaderas con estructuras similares a lentes se enroscaban alrededor de las formaciones emisoras de luz, enfocando la energía violeta. «Estas no son meramente plantas», declaró el doctor Valdemar, su habitual desapego reemplazado por un toque de fascinación. «Son construcciones biomecánicas, una red de energía viviente que genera la regulación atmosférica dentro de toda la nave».
¿Entonces no son comida?, preguntó Quinn. No en el sentido convencional. Intervine, estudiando la inscripción cerca de la entrada. Menciona la gran armonía, refiriéndose al equilibrio de este ecosistema y la nutrición de los santus. Parece que las partículas en el aire no eran solo para las plantas. Los silicatos probablemente obtenían sustento de ellas también, tal vez incluso energía o mejora cognitiva. Quinn gruñó. Análisis. No tenemos tiempo para esto, Felipe. ¿Algún progreso con esas bitácoras? Estoy en ello, dije. Los silicatos estaban obsesionados con dimensiones superiores. Estaban usando su tecnología de salto gravitacional para sondear los límites de la realidad, no solo para manipular el tiempo. Estaban buscando algo. O tal vez tratando de escapar de algo, agregó Marcos. Ramírez dijo con una voz tensa. Quizás deberían haberse quedado donde estaban. Continuamos nuestra exploración, moviéndonos a través de laboratorios llenos de equipos aún más avanzados, dispositivos experimentales basados en gravitones, campos de contención que zumbaban con energía residual y cámaras de observación diseñadas para ver eventos a nivel subatómico. Todo estaba impecable, funcional, pero completamente desprovisto de cualquier signo de los seres que lo crearon. Llegamos a una vasta cámara circular, más grande que cualquier otra que hubiéramos encontrado antes. En su centro había un dispositivo colosal, una estructura imponente de cuarzo y aleación oscura intrincadamente entrelazada. Esto, lo supe instintivamente, era el corazón de la nave, el punto focal del último experimento de los silicatos. Aquí fue donde dieron su salto hacia lo desconocido, un salto del que aparentemente nunca regresaron. Esto es, anuncié, la culminación de su trabajo. Tracé los grabados en el dispositivo central, la misma mezcla de material suave como el cuarzo y aleación oscura intrincadamente tejida que componía el resto de la nave. Era una muestra clara del dominio de los silicatos sobre fuerzas que apenas comenzábamos a entender. Según las bitácoras, esto no se trataba solo de manipular el tiempo. Estaban tratando de crear un nuevo universo, una realidad con su propio conjunto de leyes físicas a la que podrían acceder. Un nuevo universo, dijo Quinn, su ojo artificial entrecerrado. ¿Qué significa eso? Imagina una burbuja, dije. Una dimensión de bolsillo separada de la nuestra, con su propio conjunto de leyes físicas. Creían que era una dimensión superior, pero si la crearon, ¿dónde está? ¿Dentro del dispositivo?, preguntó Marcos. Sí, expliqué golpeando la superficie dura. Construyeron esto como un portal, un puente. Entraron, esperando ascender, evolucionar, pero no pudieron regresar. La realidad que crearon no era lo que esperaban. Era inestable, autónoma y, en última instancia, una prisión. Hice una pausa examinando una sección particular de la bitácora más de cerca. Las bitácoras lo describen como un reino de constantes maleables, donde la gravedad no es un valor fijo, sino una variable, y la luz se comporta según principios diferentes. Mencionan tormentas geométricas y patrones de energía conscientes. De repente, el dispositivo reaccionó. Los componentes metálicos dentro de la estructura de cuarzo comenzaron a moverse, realineándose con un chirrido agudo, como metal bajo estrés. Los grabados en la superficie del dispositivo se iluminaron, las líneas incrustadas brillando, emitiendo luz visible que se intensificó de un violeta tenue a un blanco brillante. El material previamente claro entre las líneas se volvió opaco, extendiéndose rápidamente como un hongo. La alarma de radiación de mi traje comenzó a sonar.
su tono urgente resonando dentro de mi casco. La gravedad en la cámara fluctuó, un cambio notable que hizo que mi estómago se revolviera. «¿Qué está pasando?», preguntó Ramírez, su mano apretando con fuerza su rifle de pulso. «Se está activando», dijo Marcos, mirando fijamente su tableta de datos, sus ojos abiertos de par en par por la alarma. «Estoy detectando una enorme oleada de energía, una anomalía espacial que se expande rápidamente desde el centro del dispositivo. Es como una burbuja que crece hacia afuera». «¿Una burbuja de qué?», exigió Quinn. «Otra realidad», intervino el doctor Valdemar, su voz inusualmente animada. «El universo de bolsillo se está fusionando con el nuestro». Se acercó al dispositivo, su mano cibernética temblando. «Extraordinario. Las lecturas de energía están fuera de escala. Es como si las dos realidades estuvieran tratando de armonizarse, de convertirse en una». Quinn fue el primero en reaccionar. «Nos vamos de aquí». «No», dije, dando un paso adelante. «No podemos simplemente huir. Necesitamos detenerlo». «¿Detenerlo?». La voz de Quinn era cortante, cargada de incredulidad. «¿Cómo propones detener que un universo se fusione con el nuestro? Los silicatos debieron tener una forma», insistí. «Un mecanismo de seguridad, una forma de contener la anomalía. Está en las bitácoras en alguna parte. Solo necesitamos encontrarlo». «¿Y si no lo encontramos?», preguntó Ramírez, sus ojos fijos en el campo de distorsión que comenzaba a ondular hacia afuera desde el dispositivo. «¿Y si esta cosa sigue creciendo hasta que se trague toda la nave, todo el sistema?». Las distorsiones espaciales se volvían más pronunciadas. La geometría estable de la cámara comenzaba a deformarse. Los corredores parecían alargarse y acortarse, las paredes se curvaban, y el aire brillaba con imágenes fugaces y translúcidas, destellos de otra realidad, paisajes alienígenas y estructuras. En un instante, una sección de la pared lejana se resolvió brevemente en una escena que se extendía en una distancia desorientadora. No era un paisaje, sino una vasta estructura en forma de cuadrícula, como el interior de la nave, pero en una escala vastamente diferente. Líneas que deberían converger permanecían paralelas, creando una sensación inquietante de espacio infinito y sin dirección. Lo que parecían ser superficies sólidas se revelaron como membranas delgadas y vibrantes. El cielo era un campo cambiante de luz y sombra, donde la luz misma no seguía una fuente discernible y no proyectaba sombras adecuadas, moviéndose como si viniera de múltiples fuentes independientes. «Tenemos que trabajar rápido», dije, volviéndome hacia el dispositivo. «Marcos, ¿puedes mapear la anomalía? Rastrear su expansión». «Lo estoy intentando», tartamudeó Marcos. «Pero es impredecible. Las lecturas están por todas partes. Doctor Valdemar, ¿alguna idea? ¿Puedes analizar la firma de energía? ¿Averiguar qué está impulsando esto?». El doctor Valdemar, ya absorto en su propio análisis, asintió. «No solo está manipulando el espacio-tiempo, lo está reescribiendo. Los dos universos están tratando de conformarse a un solo conjunto de leyes físicas. Es una armonización forzada». Mientras el doctor Valdemar y Marcos trabajaban, examiné las bitácoras de los silicatos una vez más, buscando alguna pista, algún indicio de cómo habían planeado controlar su creación. El lenguaje era complejo, lleno de jerga técnica y conceptos abstractos, pero estaba comenzando a comprender
los principios subyacentes. Encontré una sección que detallaba sus intentos de estabilizar el universo de bolsillo. Describía un proceso de amortiguación resonante, usando frecuencias específicas de energía para contrarrestar la expansión. Habían desarrollado un algoritmo complejo, un conjunto de instrucciones para modular el flujo de energía. Pero también había advertencias, garabateadas apresuradamente, sobre el peligro de una cascada disarmónica si las frecuencias no se calibraban con precisión. Creo que encontré algo, anuncié. Lo llamaron el nexo, el punto de convergencia entre los dos universos. Según esto, tenían una forma de estabilizarlo, de regular el flujo de energía. ¿Cómo?, preguntó Quinn. Usaron los sistemas de la nave, expliqué. Estaban integrados con el dispositivo. Necesitamos recalibrarlo, convertirlo de un generador de portales en un estabilizador. La nave gimió, un sonido que resonó profundamente en su estructura, como los estertores de una bestia moribunda. La fusión se estaba acelerando. Ya no era un proceso gradual. El universo de bolsillo, una vez contenido, ahora se expandía agresivamente, su realidad filtrándose en la nuestra a un ritmo alarmante. Ramírez, gruñó Quinn, regresa a la última frontera. Prepárate para partir de inmediato. Si esto sale mal, necesitamos una salida. Ramírez asintió, guardando su rifle de pulso. Está bien, tengan cuidado aquí. Sin más palabras, se dio la vuelta y se dirigió de regreso hacia la escotilla, sus pesadas botas resonando en el corredor, cada vez más distorsionado. Marcos, dije, necesito que localices el nexo, el punto focal de la anomalía. Necesitamos interactuar con los sistemas de la nave en ese punto exacto. Lo estoy intentando, dijo Marcos, su voz tensa. Pero las distorsiones lo están haciendo difícil. Es como tratar de navegar a través de un huracán. Marcos, con sus ojos saltando entre su tableta de datos y las distorsiones cada vez más extrañas a nuestro alrededor, era la imagen del pánico apenas controlado. Sin embargo, debajo de ese miedo, vi una chispa de determinación. Se estaba adaptando, su mente brillante encontrando patrones en el caos, incluso mientras su cuerpo temblaba. Lo tengo, anunció. El nexo no es un solo punto. Es un campo cambiante, una zona de convergencia. Pero puedo aislar el flujo de energía principal. Es como un río que cambia constantemente de curso. Y necesitamos represar ese río, dije, volviéndome hacia el Dr. Valdemar. ¿Puedes redirigirlo de vuelta al dispositivo? Teóricamente sí, dijo el Dr. Valdemar, su voz casi un murmullo. Pero no es tan simple como redirigir una corriente. Estamos lidiando con múltiples capas de realidad. Necesitamos crear una cascada de resonancia, un bucle de retroalimentación que armonice las energías, no que las elimine. En español, Dr. Valdemar, dijo Quinn, mientras la gravedad fluctuaba de nuevo, un cambio repentino que nos hizo perder el equilibrio. Significa que no podemos detenerlo, expliqué. Pero tal vez podamos ralentizarlo, contenerlo. El Dr. Valdemar asintió. Precisamente. No podemos deshacer el puente, pero podemos hacerlo más estrecho. Podemos estabilizar la anomalía, crear una zona localizada de realidad híbrida, una burbuja autónoma. El proceso fue agonizantemente lento. Cada vez que creíamos tener control sobre el flujo de energía, este cambiaba, mutaba, obligándonos a recalibrar. Los destellos de la otra realidad se volvían más intensos. En un momento, una sección del piso se disolvió, revelando no la cubierta inferior, sino un vórtice giratorio de colores. Una criatura emergió del vórtice, un ser de pura energía,
su forma cambiando y transformándose como una llama viviente. No tenía características discernibles, ni ojos ni boca, pero sentí su presencia, su conciencia, como un punto frío en mi mente. Extendió algo hacia nosotros, no con extremidades, sino con haces enfocados de energía, cada uno una corriente visible de partículas cargadas. Y vi al Dr. Valdemar extender su mano hacia atrás. Quinn agarró el brazo del Dr. Valdemar, tirando de él lejos del vórtice. «¡Estás loco!», gritó. La criatura de energía, momentáneamente confundida, retrocedió hacia el vórtice mientras el piso se solidificaba, dejando solo un frío persistente en el aire. El Dr. Valdemar, sacudido pero desafiante, miró a Quinn con furia. «Esa fue una oportunidad», siseó. «Una oportunidad para entender. Para morir», lo interrumpió Quinn. «Estamos aquí para contener esto, no para comunicarnos con ello». Finalmente, logramos alinear el dispositivo para crear la cascada de resonancia que el Dr. Valdemar había imaginado. El efecto no fue inmediato, sino gradual. Las distorsiones no desaparecieron, pero se ralentizaron, se estabilizaron. Los destellos de la otra realidad se volvieron menos frecuentes, menos desconcertantes. El gemido de la nave disminuyó, reemplazado por una vibración baja y constante. «Está funcionando», dijo Marcos. «La anomalía está contenida. Es como una burbuja, un bolsillo de realidad alterada centrado alrededor del dispositivo. No habíamos detenido la fusión, pero la habíamos ralentizado, creando una zona localizada de realidad híbrida, una anomalía permanente contenida principalmente dentro de la nave de los silicatos. El dispositivo en el corazón de la cámara se había transformado. Ya no era un portal, sino un vórtice giratorio de energía, una mezcla caótica de dos universos. Quinn, con el rostro sombrío, asintió. «Muy bien, movámonos. Hemos terminado aquí». Sin embargo, el Dr. Valdemar no había terminado. Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, se quedó junto a la consola, sus ojos fijos en el vórtice giratorio. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño cilindro metálico. Un contenedor de muestras, me di cuenta con una sacudida de alarma. «Dr. Valdemar, ¿qué estás haciendo?», exigí. «Recolectando datos», dijo, su voz baja e intensa. «Esta es una oportunidad única en la vida. No podemos simplemente irnos». Se movió hacia el vórtice, su mano extendida, el contenedor brillando a la luz. Quinn y yo nos abalanzamos hacia adelante, agarrándolo y tirando de él hacia atrás. Él luchó, sus movimientos sorprendentemente fuertes, impulsados por una energía desesperada y casi maníaca. «Suéltame», siseó. «Esto es más grande que todos nosotros. Esto es el futuro». «El futuro es regresar a la última frontera con vida», gruñó Quinn, forcejeando con él para alejarlo del vórtice. «No habrá muestras, no ahora ni nunca». Lo arrastramos, protestando y luchando, lejos del dispositivo, de regreso hacia la escotilla. Una vez dentro, Ramírez golpeó los controles de la escotilla, sellándonos de la nave alienígena. Observamos desde la ventana de visualización cómo la última frontera se alejaba, dejando atrás la nave de los silicatos. Era una anomalía brillante y distorsionada contra el fondo de la luz estelar deformada, una cicatriz visible en el tejido del espacio-tiempo, un puente entre dos realidades que alteraba para siempre esta pequeña sección del universo. Estábamos a salvo por ahora, pero las consecuencias a largo plazo de lo que habíamos hecho eran desconocidas. Habíamos evitado una fusión catastrófica, pero también habíamos liberado algo nuevo,
algo que no entendíamos por completo. Nuestro universo estaba a salvo de una asimilación completa, pero la anomalía que habíamos dejado atrás podría tener repercusiones imprevistas. Con la crisis inmediata resuelta, nos encontramos de regreso en Nuevo Amanecer. El gran descubrimiento de los silicatos, la esperada salvación, no había arrojado soluciones tangibles. Quinn se centró en las necesidades inmediatas de Nuevo Amanecer. Usó su recién adquirida notoriedad para negociar mejores acuerdos comerciales, asegurando un respiro temporal para la colonia. Estableció protocolos de seguridad más estrictos para cualquier expedición que se aventurara cerca del Nexo, conociendo de primera mano los peligros que representaba. Permaneció como capitán de la última frontera por un tiempo, pero finalmente se retiró en silencio, viviendo una vida solitaria en las afueras de la colonia. Ramírez, el guerrero reacio, encontró un nuevo propósito en las secuelas: el encuentro con la otra realidad. Las fuerzas crudas e indómitas que había presenciado lo habían sacudido hasta el núcleo. Dejó la última frontera, usando sus habilidades para entrenar a las fuerzas de seguridad de la colonia, inculcándoles un respeto por lo desconocido y un enfoque cauteloso hacia los peligros que acechaban más allá de su frágil refugio. Nunca volvió a hablar de su pasado. Marcos, el navegante una vez ansioso, emergió del crisol del derelicto como un hombre cambiado. El terror que había experimentado había quemado sus inseguridades, reemplazándolas con una confianza tranquila, una comprensión profunda del caos subyacente del universo. Se convirtió en un experto muy solicitado en anomalías espaciales, sus habilidades perfeccionadas por su encuentro íntimo con el Nexo. Dedicó su vida a estudiar la anomalía, desarrollando nuevos métodos de navegación y cartografiando los límites siempre cambiantes de la zona híbrida. Nunca perdió su sentido de asombro, pero ahora estaba templado por un profundo respeto por las fuerzas que yacían más allá de la comprensión humana. El doctor Valdemar permaneció obsesionado con la otra realidad. Usó los datos que había recolectado subrepticiamente para continuar su investigación, explorando los misterios de los silicatos y sus experimentos. Se convirtió en un recluso, rechazado por la comunidad científica por sus métodos poco ortodoxos y su inquebrantable creencia en el potencial del Nexo. Estaba consumido por el deseo de regresar, de desbloquear los secretos del otro universo, sin importar el costo. Su investigación lo llevó por un camino peligroso, difuminando las líneas entre la ciencia y la obsesión, lo que finalmente condujo a su desaparición. Algunos dicen que encontró una manera de regresar a el Nexo, otros que sus experimentos lo consumieron. En cuanto a mí, Felipe Ortiz, el académico deshonrado, encontré una medida de redención en las secuelas. Mi conocimiento de los silicatos había demostrado ser vital. Usé mi recién adquirida credibilidad no para reclamar mi antigua posición, sino para establecer un instituto de investigación en Nuevo Amanecer, dedicado a estudiar el Nexo y el legado de los silicatos. Nunca olvidé a Ruiz, el hombre que me había traicionado. En un extraño giro del destino, la crisis energética que llevó a mi caída finalmente se resolvió, no a través de los atajos peligrosos que él persiguió, sino mediante un enfoque más cauteloso, uno que se basó en mi investigación original, no contaminada. Fue una vindicación silenciosa. Mi viaje, resultó, estaba lejos de terminar. Los ecos del Nexo, el legado de los silicatos, me habían puesto en un nuevo camino, un camino que no llevaba a la gloria ni a las riquezas,
sino a una comprensión más profunda del universo y el delicado equilibrio que lo mantenía unido. Y mientras miraba las estrellas cada noche, sabía que la historia de la última frontera, la historia del Nexo, era solo un capítulo en un relato mucho más grande y extraño, un relato que todavía se estaba escribiendo, un descubrimiento, un encuentro, una catástrofe cercana a la vez. Después de todo, el universo estaba lleno de ecos, esperando ser escuchados por aquellos que se atrevieran a escuchar.